Para determinar las sombras hay que, como les comentaba, ubicar un sol. Este obviamente va a ser a lápiz, ¿no? Este no se traza al final. Solamente tendría que corresponder, por ejemplo, en este caso, si yo tengo el norte hacia abajo, pues podría decir que el sol sale por acá y se oculta por este lado. Entonces es una sol de tarde, ¿no? Así podemos determinar que nuestro norte es hacia abajo, ¿no? También podría ser a lo mejor de mañana si el sol estuviera, si el norte estuviera en el otro sentido, ¿no? Pero es lo que hay que determinar cuando hacemos una planta arquitectónica coloreada o a color, ¿no? La posición del sol. Por ejemplo, aquí ya puse un poco de vegetación aquí al frente, puse un acceso y aquí ustedes, a veces lo que falta siempre es dibujar, siempre nos falta dibujar un poco del contexto exterior, que sería un poco las formas de la banqueta, a lo mejor las juntas de una banqueta normal, ¿no? Casi siempre falta esos detalles. A lo mejor si, incluso si pudieran dibujar la cuneta, todavía es mucho mejor. Para la representación. Aquí ustedes tendrían que usar diferentes estilógrafos para poder saber con qué grosor voy a dibujar, por ejemplo, la vegetación. Pues a lo mejor uno delgado, uno intermedio, a lo mejor podría ser a lo mejor el tipo de piso. A lo mejor aquí marco un poco esta barda. Voy a ver si la dejo o en perspectiva a lo mejor no me conviene tener esta barda, ¿no? Entonces a lo mejor lo dejo abierto para poder aprovechar mejor mi perspectiva, que va a ser prácticamente de este lado la voy a hacer, ¿no? Entonces ahorita voy a empezar a marcar. Con un lápiz tipo 4H podemos ya empezar a determinar cómo van a ser las sombras, ¿no? Normalmente las sombras, por ejemplo, en las recámaras, pues irían con la inclinación del sol o de la luz que tenemos. Esta parte sería recta y aquí otra vez sería inclinada. A lo mejor no se nota mucho, voy a cambiar con un 2B para que se note un poco para el video. Pero digamos que sería así, pero como aquí también lleva otra sombra, entonces todo esto iría sombreado, ¿no? De alguna manera. Aquí la sombra sería en el otro sentido, igual sería así, y a lo mejor todo esto iría sombreado, ¿no? Entonces todo esto va sombreado, todo esto va sombreado. Ahorita nada más para marcar un poco. Las sombras irían aquí. El sillón es un poco más alto que el resto de los muebles. Son como si hiciéramos figuras geométricas proyectadas en el piso, ¿no? Aquí igual. Cada elemento se tendría que sombrear, ¿no? Igual aquí un poco. Para determinar que aquí va a haber una sombra. Y también detrás del mueble va a haber una sombra. Aquí va a ser un poco más grande. Es como si tuviera una sombra pues acá, ¿no? Todos esos elementos serían sombreados. Igual aquí. Todo esto sería una curva. Y toda esta parte de aquí sería un poco más sombreada. ¿Sí? Podemos marcarlo un poco más grande. Igual también aquí entraría un poco de luz. Aquí sombra. Sombra. Y todo esto sería sombra, pero como aquí se completa, todo esto sería sombra, ¿no? Aquí sería un poco de sombra, sombra, todos los elementos serían sombreados. Acuérdense
líneas rectas porque esto es recto, ¿no? Sombra. Todo esto sería sombra. Y pues aquí también sería sombra. Todo esto sería sombra. Y aquí va a cambiar un poco de nivel, porque como esto es más alto, pues aquí proyecta menos sombra, ¿no? Un poco menos y aquí un poco más. Y aquí otra vez menos, se cortaría un poquito. Aquí también sería sombra. Estas sombras son más grandes que las que están adentro, porque se supone que estamos sombreando la parte del muro. O sea, todo esto de elemento va a ser sombra. Ahorita solamente lo estoy marcando como un achurado para que no se me olvide. Y obviamente todo esto como si fuera la barba va a ser sombra. Entonces aquí me va a quedar sombra de este lado del árbol y de este lado del otro árbol. La vegetación va a tener sombra de este lado y aquí va a tener una sombra. Todo esto va a estar proyectado un poco con la misma extensión. Entonces aquí voy a decidir que sí va a tener esta abertura para que se me haga una sombra. Como dije que iba a eliminar esa barda, ¿no? Aquí también voy a tener sombra, todo este elemento. Entonces ya a lápiz, digamos, determinamos eso y ahora sí ya podemos empezar a trazar. Voy a utilizar un gris para todas las que son espacios interiores del piso. Acuérdense que normalmente con los colores es por capas, ¿no? Entonces voy haciendo una capa. Una capa suave. Si necesito más, doy otra capa. Ustedes pueden usar un beige, un gris, un poco de tonos que sean preferentemente neutros. Sacamos todo esto, cierra el baño. No tenemos que marcarlo exactamente todo, pero nos ayuda como a empezar a ver las diferencias del piso con los muebles y los muros, ¿no? Por eso podemos sacarlo un poco. Es bueno también que no haya tantos cambios de material, porque después parecen muestrarios de materiales. Utilizamos todo el mismo. ¿Sí? Y ahora sí ya podemos empezar a aplicar un poco de sombra en los elementos que habíamos dicho, ¿no? Aquí sombra todo esto, aquí se proyecta esta sombra con otra pasada. Aquí dejamos un poco entrar la luz porque se supone que sería luz del... Aquí sería esta sombra. Sí. También aquí. Bueno, ahorita
ahorita terminamos. Voy a utilizar un gris para todas las que son espacios interiores del piso. Acuérdense que normalmente con los colores es por capas, ¿no? Entonces voy haciendo una capa. Una capa suave. Si necesito más, doy otra capa. Ustedes pueden usar un beige, un gris, un poco de tonos que sean preferentemente neutros. Sacamos todo esto, ir al baño. No tenemos que marcarlo exactamente todo, pero nos ayuda como a empezar a ver las diferencias del piso con los muebles y los muros, ¿no? Incluso podemos sacarlo un poco. Es bueno también que no haya tantos cambios de material, porque después parecen muestrarios de materiales. Utilizamos todo el mismo. ¿Sí? Y ahora sí ya podemos empezar a aplicar un poco de sombra en los elementos que habíamos dicho, ¿no? Aquí sombra todo esto, aquí se proyecta esa sombra con otra pasada. Aquí dejamos un poco entrar la luz porque se supone que sería luz del... Aquí sería esta sombra. Sí. También aquí. Bueno, ahorita terminamos.